el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. Así hablaba Jesús, ¿se acuerdan? Con urgencia, con impaciencia. El reino de Dios. Bueno, Geraldo de la Rosa, dominicano, me escribe al consultorio y me pregunta en definitiva qué es el reino de Dios. Vamos a explicarlo, pero antes hay que decir qué no es el reino de Dios. El reino de Dios no es la vida eterna, no es el cielo que Dios nos dará después de este valle de lágrimas. No. Han predicado eso, han predicado esa mentira. ¿Para qué? Para que los pobres se resignen a su pobreza, esperando que Diosito les tenga preparado un paraíso con todos los bienes que no pudieron tener en esta tierra. Predicar eso, hermanas y hermanos, es insultar a Dios e insultar a la gente pobre. Eso le decían también a la gente pobre, pero le decían también a las mujeres maltratadas. Resígnate, esa es la cruz que Dios te dio, ahora sufres, pero en la otra vida serás feliz. Qué horror, ¿verdad? Qué horror. No. El reino de Dios es aquí y ahora, en esta vida. Para luego es tarde, como dicen, ¿verdad? Veamos. Jesús de Nazaret comprendió lo que era el reino de Dios cuando fue a bautizarse en el río Jordán con Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan? Juan decía, quien tenga 2 túnicas, dé una al que no tiene. Quien tenga comida, comparta con quien no tiene. Eso es el reino de Dios, compartir. Compartir lo que tenemos con quienes no tienen. Jesús estaba obsesionado con el reino de Dios, con la llegada del reino de Dios. ¿Y por qué esa obsesión? Por las injusticias que veía, tantas personas enfermas, tantos campesinos sin tierra, los impuestos abusivos de los romanos, tantos jornaleros explotados por los terratenientes, el mercantilismo de los sacerdotes, mujeres maltratadas, botadas, tantos niños sin un pan que llevarse a la boca. Por eso Jesús decía, el reino de Dios está al llegar, tiene que estar al llegar. Y con el reino de Dios, eso pensaba Jesús, se acabarían las injusticias. Por eso Jesús predicaba, felices los pobres, porque van a dejar de ser pobres en el reino que ya viene. Felices las pobres, porque van a recibir justicia en ese nuevo reino de Dios. Felices los hambrientos, porque van a comer y saciarse. Felices quienes ahora lloran, porque reirán en el reino de Dios que ya se acerca. Jesús pensaba que en ese reino de Dios gobernaría Dios, y ya no habrían injusticias, ni esclavitud, ni hambre, ni usureros, ni feminicidios, ni crímenes de odio. Pero el reino no llegó y a Jesús lo mataron. Y los discípulos y las discípulas comprendieron entonces, escuchen bien, comprendieron entonces que no había que esperar el reino, sino que había que construir el reino, que el reino estaba en sus manos. Por eso formaron una primera comunidad allá en Jerusalén, donde a nadie le sobraba para que a nadie le faltara, donde compartían los bienes, donde compartían todo lo que tenían y eran felices en aquella primera comunidad. Esos discípulos y discípulas hicieron como un reinecito de Dios, una prueba, un signo, un sacramento. Eso sí es un sacramento del reino de Dios. Bueno, han pasado 2000 años y el desafío del reino de Dios aquí en la tierra está pendiente. Está en nuestras manos, seguidores y seguidoras de Jesús de Nazaret. Está en nuestras manos construirlo aquí en la tierra. Soy Pepe, el hereje.